El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. Bienvenidos, mi nombre es Juan Francisco Mota y el tema que vamos a abordar el día de hoy es instrumentos financieros. Realmente la idea de esta unidad es poder introducirnos un poco a lo que son los temas de los instrumentos financieros. ¿Qué son los instrumentos financieros? Es un contrato que da lugar dentro de una entidad a que forme un activo financiero y para la otra viene siendo un pasivo. Es decir, para mí puede ser una inversión, pero para la contraparte va a ser un pasivo. Se convierte en una cuenta por cobrar en un lado y en una cuenta por pagar la otra. Para una entidad, como lo mencionábamos, ese activo se convierte prácticamente en una cuenta por cobrar y para la otra viene siendo su obligación. Como instrumentos financieros lo podemos catalogar los depósitos a la vista y a largo plazo o a plazo fijo, como le llamamos normalmente. Eso es desde un punto de vista una inversión. Pueden haber obligaciones negociables y facturas comerciales. Inclusive ellos mismos, las facturas comerciales pueden ser un instrumento financiero como tal. También están los pagarés, los préstamos, los bonos o instrumentos de deuda similares. ¿Qué puede ser deudas similares? Puede ser letra de cambio, lo vamos a ver posteriormente cuáles son la parte en Guatemala en cuanto a los instrumentos. También pueden haber inversiones en acciones preferentes, cualquiera de su modalidad. Recordemos que las acciones preferentes pueden tener diferentes modalidades, unas pueden ser acumulativas, otras no pueden serlo y pueden hacer una combinación de modalidades. Título de crédito. En el ámbito guatemalteco, los instrumentos financieros se encuentran definidos como títulos de crédito. Es decir, cuando hablamos de instrumentos financieros a nivel guatemalteco, también son sinónimos de títulos de crédito. Estos títulos de crédito son los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del mismo título. Es decir, para poderlo llevar a cabo, ya sea para cobrarlo o pagarlo, tenemos que contar con el título per se. Y esto mismo se consideran como una bien mueble. Estos títulos, es decir, los títulos de crédito, se consideran como un bien mueble. ¿Qué sucede en el marco regulatorio guatemalteco? Un punto de partida es lo contenido en el Código de Comercio de Guatemala. En este código establece los aspectos básicos e importantes de cada título de crédito. Dentro de los principales títulos de crédito que podemos mencionar en Guatemala está la letra de cambio, un pagaré, un cheque, inclusive el mismo cheque eso se considera un título de crédito, obligaciones de las empresas, que en el Código de Comercio se identifica como debentures. Realmente vienen siendo unas obligaciones que emite la entidad, bono de prenda, factura cambiaria y acciones. Esto es importante conocer que las acciones como tal son consideradas un título de crédito en el ámbito guatemalteco. Los intereses que genera un instrumento financiero, o es decir, un título de crédito, está afecto al pago de impuestos sobre la renta. Esto es importante conocerlo para efectos de planificar qué financiamiento vamos nosotros a otorgar o a solicitar. En lo relacionado al impuesto al valor agregado, el IVA, podemos mencionar que están exentos al impuesto la creación, emisión, circulación y transferencia de títulos de crédito, incluyendo las acciones de cualquier clase. Se exceptúa de esta exención la factura cambiaria, siempre y cuando lo que se está relacionando es una transacción comercial. Por ejemplo, si adquirimos un vehículo, lo más seguro la distribuidora de vehículos nos va a emitir una factura cambiaria. El hecho generador de ahí es la venta del vehículo, esa sí está afecto al pago como tal. Pero si nosotros llegamos a negociar la factura cambiaria como título de crédito, esa negociación es la que está exenta del IVA. Al momento que una organización está considerando financiarse
vía un instrumento distinto a un préstamo tradicional, tenemos que considerar o tomar muy en cuenta lo estipulado en la Ley de Valores y Mercancías. ¿Por qué razón? Porque esta ley nos establece que existe un delito de captación ilícita de dinero, el cual nos indica lo siguiente: comete delito de captación ilícita de dinero la persona que en forma habitual capte fondos del público sin haber inscrito la oferta pública de valores en el registro de mercado de valores y mercancías. ¿Eso qué significa? Pensemos que nosotros dentro de la organización queremos financiarnos a través de pagarés y vamos a emitir pagarés y poderlos colocar en un público general. Si nosotros no registramos estos títulos en el registro de mercado de valores y mercancías, estamos cometiendo un delito de captación ilícita de fondos. Y la penalización viene siendo de 6 a 10 años de cárcel más las sanciones monetarias. Otro factor a considerar al momento de analizar una capitalización es buscar la mejor combinación de su estructura de capital. Es decir, cómo podemos nosotros buscar ese equilibrio dentro de las diferentes herramientas o dentro de los diferentes instrumentos de capitalización que podamos tener. Dentro de una de las unidades de la fase, nosotros vimos la estructura de capital óptima. En esa misma línea es que nosotros tenemos que buscar esa estructura idónea para poder buscar el financiamiento. Una forma es a través de las acciones preferentes. Esta es una figura atractiva para financiarse a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque las acciones preferentes es conocidos como las acciones de voto limitado, porque no compromete la administración del negocio. Inclusive en la Bolsa de Valores de Guatemala actualmente hay empresas que se dedican únicamente a la colocación de acciones preferentes para financiar operaciones normales en otras entidades. Entonces esto es una opción muy viable, que son las acciones preferentes. La característica de estas acciones preferentes es que se le da un dividendo específico al inversionista y no se le da opción a un voto, a derecho al voto a la administración del negocio. El primer paso para que una organización considere un financiamiento externo es contar con un sistema contable adecuado. Como hemos visto, ¿para qué nos sirve un sistema contable adecuado? Es para generar estados financieros razonables. Por lo mismo, para que cuando nosotros podamos presentar nuestra solicitud de un financiamiento externo, ya sea a través de un préstamo bancario, ya sea a través de pagarés o de oferta que nosotros tengamos que inscribir en el registro de valores y mercancías, tenemos que contar con un estado financiero razonable y por lo tanto tenemos que contar con un sistema contable adecuado. Por lo tanto, en este tema de los instrumentos financieros, previo a nosotros aventurarnos a elegir un instrumento, tenemos que tomar muy en cuenta lo siguiente. Los instrumentos financieros son una oportunidad de capitalizar un negocio. Es necesario que las organizaciones cuenten con un sistema contable confiable para que sus estados financieros muestren la razonabilidad de sus operaciones. Un punto aquí también de hacer énfasis es que en el momento, dependiendo de qué nivel de capitalización estamos buscando, nos van a solicitar estados financieros auditados. Es decir, tendremos que abocarnos con firmas de auditoría o con auditores externos para que puedan hacer evaluación de nuestros estados financieros. Previo a emitir instrumentos financieros se debe de hacer un análisis interno utilizando las herramientas de análisis financiero que hemos visto a través de la fase, básicas para poder identificar fortalezas y puntos de mejora, previo a poder presentar nosotros nuestros estados financieros o nuestra solicitud para que nosotros también estemos preparados y darle un seguimiento específico a esas razones. Se debe prestar atención al tema regulatorio para evitar sanciones monetarias y penales. Es importante mencionar que la misma ley nos establece que tenemos obligación de registrar nuestra emisión de títulos de crédito o de nuestros instrumentos financieros siempre y cuando excedan de 35
instrumentos o personas, ya sea individuales o jurídicas, a las cuales nosotros se los estamos dirigiendo. Es decir, si nosotros queremos emitir 10 pagarés y tenemos específicamente ya identificadas las personas con las cuales queremos que inviertan en nuestro negocio, en ese caso no habrá necesidad de inscribir esta emisión. Si lo vamos a hacer en una forma pública y mayor a 35 personas, sí es necesario poder inscribir esa emisión en el registro de valores y mercancías, y esto para evitar problemas legales posteriores. Por lo tanto, ahora conocemos en términos generales qué son instrumentos financieros. Podemos evaluar las alternativas que pudiéramos tener dentro de la organización para poder capitalizarnos, sin olvidar los aspectos tributarios, legales y obviamente el análisis financiero para poder presentar una adecuada propuesta de negocio a los inversionistas. Confiamos que la información que presentada sea de su utilidad. Gracias. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!